vas hoy, seguramente un poco pues incómodo porque el resultado finalmente es derrota, pero después de tanto esfuerzo del equipo, estar bien parado atrás, pues no se logra el objetivo que fue finalmente a lo mejor defender ese empate que se tenía prácticamente en la mano. Así es el fútbol. Lamentablemente no faltó llegar a la orillita, pero estoy tranquilo porque el equipo luchó, trabajó. Estoy tranquilo en cuestión de que creo que no podemos jugar contra más de 11 a veces porque hay circunstancias raras, pero bueno, nosotros, ustedes lo dirán, ¿no? Como periodistas, qué es lo que vieron. Por mi parte yo lo que vi, un equipo que luchó, que trabajó y lamentablemente no nos alcanzó. Profe, buenas tardes. Cuando los resultados no se dan, a veces pese a buen funcionamiento, como sea, siempre se apunta al técnico. ¿Le ha comentado algo la directiva? ¿Le han dado ese voto de confianza para que se sienta tranquilo y pueda trabajar? Mira, yo tengo contrato, si quieres pregúntale tú, yo no tengo por qué preguntarle nada. Yo soy trabajador y ya te dije que soy luchador y te dije a ti y a todos, se lo vuelvo a repetir. Soy un guerrero de esto y no me voy a dar el brazo a torcer. Si quiere que yo me vaya, pregúntale a ellos. Por mi parte yo no me voy. ¿Alguien más? Adelante. ¿Qué le falta al conjunto del Puebla para empezar bien los partidos? Porque hoy en el segundo tiempo, incluso con 10, se vio mejor que en la primera parte. Nos falta afinar un poquito más. O sea, entramos de gente pensante que sí, que nos falta empezar un poquito mejor los partidos. Iniciamos un poco titubeantes, pero cuando un equipo es completamente nuevo, como el que tenemos, a veces falta esa estafeta de seguridad. Entonces, a veces tenemos que meter un poquito más de personalidad en ese aspecto, pero por lo demás, no tengo más que estar tranquilo, porque si nosotros jugamos con 11 hombres hoy, el resultado hubiese sido distinto. Y si nosotros luchamos, como luchamos durante todo el partido hoy contra Monarcas o contra quien sea, los resultados se van a dar. ¿Qué le diría Daniel Bartolota hoy en día a la afición poblana, que a lo mejor en los dos partidos como local no ha hecho la mejor entrada a la cual siempre estaba acostumbrada el Estadio Cuauhtémoc, mi estimado Daniel? Pues bueno, la afición poblana, si quiere venir, que venga. Aquí yo no lo puedo decir, yo no puedo invitar a todos. Nosotros estamos tratando de dar nuestro mejor esfuerzo y si las cosas se dan, siempre nosotros dijimos de antemano, de antes de empezar el campeonato, que precisábamos la gente que venga. Si nos está acercando no sé por qué, bueno, nosotros necesitamos de la gente, de ese número 12 para ese apoyo, para que el equipo pueda salir para adelante y nosotros darle la satisfacción. No sé por qué no se está acercando, la verdad. ¿Qué necesita el equipo de Puebla como para que la gente se vuelva a involucrar? Y eso lo sabemos todos, que tenemos que tratar de ganar para darle la satisfacción y que se vuelvan a involucrar, pero a mí me gusta la gente de corazón que perdiendo, ganando, viene y se presenta al estadio y está empujando. Entonces aquí no es de conveniencia o de camaleón según el color, entonces aquí no es así, por lo menos mi manera de pensar es esa. Yo soy poblano de naturaleza en cuestión porque llevo la franja adentro, porque fue 3 años aquí, tengo estirpe de eso, pero hay gente que a lo mejor, si viene Cruz Azul, viene a ver a Cruz Azul. No, de eso no queremos. O si viene América, viene a ver a América. Necesitamos gente de Puebla que venga a apoyar. Veíamos que la gente se metía con ciertos jugadores. Desde su punto de vista, ¿cuál fue la actitud de todos sus jugadores? ¿Jalaron parejo? Claro que sí, tú no lo viste, es que con 10 hicimos partido. Si no, nos hubiesen goleado. Jugamos contra Cruz Azul. Si la gente piensa así, no sé qué es con quién piensa o quién. Bajo mi perspectiva, mi manera de pensar, yo lo vi que luchó y trabajaron. Claro que no podemos trabajar al 100%, hay errores, sobre todo cuando hay 10 hombres, porque hay uno más. Jugamos contra Cruz Azul, no le jugamos de todo a todo porque hay que ser inteligente, no podíamos jugar de otra manera, pero aún así nosotros tuvimos para concretar. Pero bueno, repito, así es el fútbol. Señor, ¿el tema del descenso ya pasa por su cabeza? De mi parte nunca pensó al descenso y no pasa. Estamos a 5 puntos, son 5 puntos, y terminar el campeonato, nosotros estamos salvados. Pero ¿cómo atacar el aspecto anímico? De repente cuando las derrotas se acumulan, pasa también por ahí, ¿no? ¿Cómo trabajar para que el equipo... No, pues eso déjamelo a mí la semana, nosotros lo trabajaremos dentro del seno. Anímicamente el equipo no está mal. Lo que pasa es que se derrumba cuando hay una expulsión muy tempranera y jugamos desde los 17, 18 minutos con 10 hombres, entonces es complicado, es disparejo completamente. ¿Cómo vamos a trabajar eso dentro del seno? Lo vamos a trabajar nosotros dentro, como decimos, la ropa sucia se lava en casa. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar mucho en el anímico, pero yo creo que ellos tienen que estar tranquilos, no satisfechos, pero tranquilos por el esfuerzo que se hizo. Por lo menos yo estoy de esa manera pensando. Profe, una semana sin actividad de Copa, ¿le viene bien al Puebla para tranquilizar un poco las aguas? No sé.
No hay nada que tranquilizar, hay que sacar puntos y tratar de jugar mejor, un poquito mejor el fútbol. Siempre hay cosas que afinar. Qué bueno que descansemos la Copa para poder... De todas maneras, no es que tanto descansemos, jugamos el viernes que viene ya de nuevo. Los partidos son muy cercanos, entonces tenemos poco tiempo para prepararlo, pero el tiempo adecuado. Qué bueno que se suspendió la Copa para que nos deje trabajar esta semanita también. También habría que analizar, profe, que han sido rivales muy complicados, ya muy hechos, digo, desde la jornada 1 hasta esta jornada han sido equipos bien difíciles y con un equipo tan renovado como usted menciona, también eso es factor. Eso lo tienen que decir ustedes, yo por mi parte lo tengo bien claro. O sea, si ustedes lo ven, qué bueno que lo estén viendo de esa manera, porque la verdad son equipos complicados y armados, nosotros es un equipo completamente nuevo, no estoy chillando, pero vamos de menos a más. Hoy no se sacó por X o por H o por B, más que nada me gustaría que así como preguntan, que digan lo que tengan que decir ustedes en la prensa cuando lo tengan que decir. No porque sea Cruz Azul o sea América, o sea un equipo grande, que vean cómo le ganan a uno, de qué manera, porque para mí hubo algunos errores arbitrales, pero no quiero meterme en eso. Gracias, señor.